Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. Les saluda su profesor Jefferson Rea Santiago, docente del curso de literatura. Hemos terminado ya la literatura oriental y la literatura occidental. Pues ahora vamos a centrarnos ya en algún tema que estaban pidiendo los muchachos en la literatura medieval. Pero hoy revisaremos las generalidades hasta donde nos sea posible. ¿Ya? Entonces, empezamos con el contexto histórico de la literatura medieval. La Edad Antigua culmina en el siglo V, en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? A partir de esta fecha se inicia la Edad Media en la historia, del 5 al 15, del quinto al 15, que se prolonga hasta el siglo XV, 1453, en el que cae el Imperio Romano de Oriente, con la toma de Constantinopla por los turcos. La aparición del feudalismo, la preponderancia de la iglesia, así como la religión en el mundo europeo. Eh, estos influyen, estos influyen sí, estaba verificando la fecha y está exacta para que no haya variación respecto al móvil. Estos influyen pues de manera gravitante en el desarrollo de la literatura. ¿Qué vamos a encontrar en la primera parte de la literatura medieval? La primera es los cantares de gesta, en los cuales se va a narrar eh, las hazañas de los héroes nacionales, la aparición del feudalismo, los poetas religiosos. La primera parte, recuerda, de la literatura medieval es teocéntrica. La segunda, o la medieval propiamente, porque estamos viendo la española, va a ser antropocéntrica. Va a sobresalir aquí Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz, conocido como el Arcipreste de Ita, y sobre todo la más grande obra escrita en la Baja Edad Media con la decadencia, propio del siglo XIV, como lo es la obra La Comedia. Recuerda que la palabra divina le atribuyó Giovanni Boccaccio. En este caso, la obra La Divina Comedia le pertenece al autor eh, Dante Alighieri. Géneros de la Edad Media. En el género épico nosotros encontramos a los famosos cantares de gesta. Yo les he explicado en distintas clases que los cantares de gesta son estas expresiones populares que narran las hazañas de los héroes históricos, naturales, medievales, que han tenido ciertas expediciones para la conquista, defensa de sus territorios, ¿no? O que trabajaban para un señor feudal o monarca. Es el caso, por ejemplo, del Mío Cid, que en el caso de la literatura española es el Mío Cid el punto de referencia más inmediato. Ahora, dentro de los cantares de gesta hay unas características. Yo quiero recordarte nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre un cantar de gesta y una epopeya? El cantar de gesta van ambos, el cantar de gesta y la epopeya, ambos van a narrar las hazañas históricas, las hazañas de un héroe, de un héroe. Y si es imaginario, si es irreal, estamos hablando de la epopeya. Pero si es que es real, si es que es real o histórico,
Estamos hablando ante el cantar de gesta. Ahora, hay unas características que marcan nuestra literatura. Por ejemplo, la primera característica de los cantares de gesta, ¿y por qué digo marcan? Porque no se van a repetir o se van a mejorar, van a ser base para que se mejore en otro tiempo. Primero, son anónimos, eso significa que no importa, poco importa el autor, porque lo que era relevante para ese entonces es escuchar la narración de un cantar de gesta. A su vez que estos se transmitían de forma oral. Los cantares de gesta fueron escritos por juglares. ¿Quién eran los juglares? Los poetas del pueblo, los encargados de recitar las hazañas de sus héroes nacionales en los auditorios y que estaban reunidos a él, que le tenían admiración, deferencia por la calidad literaria la calidad de la literatura que estaba narrando en este caso. Van a destacar el valor, la fuerza, el honor y la fidelidad. Sobre todo, el cantar de gesta va a ser un difusor de ideas. El hecho de que estos cantares tuvieron un público amplio ha llevado a pensar que podía ser un vehículo importante para la difusión de determinadas ideas para la propaganda a favor de los sectores muy correctos de la sociedad. Le resumo la idea, lo que yo escucho lo cuento, lo que yo escucho lo cuento, se lo transmito, usted lo asimila, lo analiza y puede que lo cuente, así sea falso, puede que lo cuente. Claro que si es falso usted anticipará, ¿no? Mira lo que se está diciendo, se tergiversa la realidad. Si es verdadero, mira cuánto nosotros nos hemos enterado. Y los cantares de gesta en su mayoría pues se acompañaban al son de la música, de los instrumentos musicales, es animista. Y estos juglares pues acompañaban los cantares de gesta con pequeñas melodías. Aquí tenemos un esquema bastante importante, ya, que nos va a servir el día de hoy. Primero, la literatura medieval, la literatura del medioevo, va a destacar porque es teocéntrica. Eso significa que tiene una influencia de la Iglesia Católica. Se van a formar en este periodo las lenguas romances, las lenguas latinas, va a avanzar, ¿no? Porque los temas son históricos. Si los temas son históricos o heroicos, estamos hablando del Mester de juglaría. Y si los temas son religiosos, hablamos del Mester de clerecía. Entonces, surge el tema del honor y del amor estrechamente vinculados, relacionados. Por ello que surgen los cantares de gesta y a partir de los autosacramentales, ¿no? Esos han sido la base, podríamos decirlo, ¿no? El drama, la comedia, la farsa, etc. Se inicia ya con la lírica provenzal del amor cortés con Román de Renard con Tristán e Isolde. A su vez tenemos las novelas, ¿sí? Las novelas de caballería. Hay una de las novelas de caballería ahí mencionada que es Chietrin de Troyes o Lancelot, se le va a conocer también como el caballero de la carreta. Y en el Mester de juglaría del siglo XII encontramos a una literatura popular. ¿Por qué se hace esta clasificación? Porque se dice que se escribe para el grupo culto y se escribe para el pueblo. Los que gobiernan y los que son gobernados, ¿no? Los que oprimen y los que son oprimidos. Entonces, el Mester de juglaría va a utilizar el cantar de gesta. Vamos a tener, por ejemplo, nosotros que revisar el cantar del mío Cid, que son 3.730 versos irregulares. Lo copió Per Abad en el año 1307 y después lo publica Tomás Sánchez en 1779. Ninguno de ellos es el autor. Incluso Per Abad dice que investigó y lo ha podido escribir en Medinaceli, ¿no? dos juglares.
Este es en España. En Francia tenemos al Roldán, a Alemania los Nibelungos, Igor Rusia, Beautiful, la literatura inglesa. Sí vamos a mencionar, sin lugar a dudas, mencionaremos algunas características o generalidades que van a ser importantes resaltar, ¿no? En su momento. El Mester de Clerecía va a mostrar una literatura culta, erudita, del siglo XIII y el siglo XIV. Sienta casi, coincide con las bases del dulce estilo nuevo de la literatura propia del Dante Alighieri. Él utiliza la cuaderna vía eran poemas de arte menor, constituidos en una estrofa. Gonzalo de Berceo escribió la obra Los Milagros de Nuestra Señora y es conocido como el primer poeta, ¿ya? El primer poeta con nombre conocido. Juan Ruiz, o el arcipreste de Ita, ese es su seudónimo, el arcipreste de Ita escribió el libro del Buen Amor. Y el Juan Manuel, o el infante Juan Manuel, el conde Lucanor, Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Si seguimos, vamos a hablar específicamente del prerrenacimiento. El prerrenacimiento o el dulce estilo nuevo está representado por Dante Alighieri. Dante Alighieri tiene una musa, se le he dicho cuántas veces a usted, Beatriz Portinari, su obra La Divina Comedia, tiene 14.233 versos, divididos en 3 partes, tiene 100 cantos. Estos 100 cantos divididos en 3 partes han quedado como 34, 33, 33, ¿no? Narra pues la historia del viaje de Dante en busca de Beatriz, quien está en la presencia divina. También escribió La Vita Nova, que es un poemario inspirado también en Beatriz, La Monarchía de Bulgaria y Lopencia, El Convivio, que son sus obras más representativas y que tenemos ahora que señalarlas, ¿ya? No podríamos nosotros hacernos los desentendidos frente a la calidad literaria de este autor. Ahora, de Francesco Petrarca, su musa se llamó Laura, Laura de Noves, ¿ya? Y Laura, bueno, él le escribió poemas, ¿ya? Poemas, y estos poemas los escribió en su libro El Cancionero, ¿sí? El Cancionero, en el cual pues hay 366 poemas. Petrarca es conocido como el padre del humanismo, ¿ya? El padre del soneto, padre o maestro del soneto, ¿ya? Laura de Noves fue su musa, sus otras obras son Triunfos, África, que son 9 libros, y Secreto. De Giovanni Boccaccio, pues tuvo como musa María de Aquino, es el padre del cuento moderno, fue el primero en describir la vida en tal como es y el primero a crear una obra inmortal en su época, ¿no? Boccaccio fue el que le pone el adjetivo divina a la obra de Dante Alighieri, se le considera el padre de la prosa italiana. Su obra más importante es el Decameron, que consta de 100 cuentos, narrados por 10 jóvenes, 7 varones, 3 mujeres, en 10 días o 10 jornadas. Y este libro ha llegado a ser incluso más vendido o leído en Europa que la propia Biblia. Su última obra es El Corbacho, en donde pues narra una decepción sentimental porque se enamoró de una mujer. A su vez, va a hablar mal de ella en este caso, ¿no? A su vez, pues tiene el Filocolo, la Fiamenta, el Filostrato. Jorge Manrique es el poeta elegíaco español, con su obra Coplas a la muerte del padre. ¿Qué podemos decir de Jorge Manrique?
que es el poeta elegiaco español, nada más. De Fernando de Rojas, el bachiller es su seudónimo, ya, el bachiller. De Fernando de Rojas hay que tener en cuenta que escribió la obra La Celestina o la tragicomedia de Calixto y Melibea, ¿no? Es la obra de transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna. De ahí está Juan de Mena, que es un prerrenacentista español, con su obra El laberinto de la fortuna. Gómez Manrique, ¿ya? Gómez Manrique, quien es el Marqués de Santillana, perdón, es sobrino del Marqués de Santillana y es tío de Jorge Manrique. Él escribió su libro El nacimiento de nuestro Señor y consejos para el señor Diego Arias de Ávila. También está pues el Marqués de Santillana, que es Íñigo López de Mendoza, y Antonio de Nebrija. Es un humanista español que escribió la primera gramática castellana. El desarrollo de estos autores, sus datos, sus principales características, los vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.